Bienvenidos a otro video de Charla Libre. En esta ocasión vamos a estar hablando de los tipos de personajes que se presentan cuando se utiliza la fórmula de un trío para ser el eje principal de una trama. Primero me gustaría explicar qué es esto último que dije respecto a trío como eje principal de una trama. Bueno, es un tipo de formato que se utiliza en las historias para enfocar los sucesos desde la perspectiva de, tres personajes en este caso. Si bien esta fórmula puede ser modificada, usualmente los grupos no llegan a ser de más de 5 personajes. Siempre y cuando esté bien regulado el hecho de la distribución de lo que se quiere hacer con todo esto, se puede utilizar un número de personajes indeterminado. Pero bueno, en este caso vamos a hacer enfoque en los tríos. Para tener un ejemplo podríamos tomar en ocasiones como Hunter x Hunter, cuando Gon, Killua y Kurapika se quedaron, sin Leorio, obviamente. También uno de los más famosos es el anime de Naruto, el equipo 7, cuando queda Sasuke, Naruto y Sakura, en el cual estos personajes funcionan justamente para que la trama se mueva alrededor de ellos y de tal forma generar así dinamismo y sobre todo desarrollo en la trama. Para esto existen dos tipos de formatos de personajes. Nos podemos encontrar con el formato de personajes naturalizados y los personajes de rol, o incluso se le puede llegar a decir complejos. Sin embargo, esta definición de complejos no sé qué tan adaptada esté tanto al mundo literal como el de la animación. Para empezar a explicar, voy a ir por los naturales. Los personajes naturales se les llama así porque son tridimensionales justamente. Ver esto no es muy usual, ya que se puede llegar a obtener una fórmula donde observemos a personajes que tienden a ser tridimensionales, pero una vez que se llega a tal punto ya se convierte en natural. Justamente de ahí viene la relación de que se sienta como humano. Y por el otro lado tenemos a los personajes de rol, que son muy parecidos a los personajes de transición, que estos voy a tratar de explicarlos en otro video. Pero bueno, los personajes de rol son personajes que están determinados a cumplir cierto tipo de acciones y ellos se mueven basados en cierto tipo de características que el autor les dé. En conclusión, están más limitados que los naturales. Sin embargo, una confusión a la que se tiende muy usualmente es a pensar que el primer caso es lo ideal en las historias o es lo que está bien. Yo creo que está muy idealizado decir que esto está bien o esto está mal cuando hablamos de fórmulas para aplicar, o sea que depende de su autor, depende de quien esté al mando. Así que descartemos estos adjetivos que se le puede llegar a dar porque son fórmulas, quieran o no. Si queremos desarrollar un caso donde yo piense que esto pueda funcionar o no con estos dos tipos de personajes, lo voy a decir ahora. Voy a comenzar por los naturales. Si yo a mi historia le quiero dar un enfoque motivacional sobre el trabajo en equipo y sobre los valores de la vida, lo que yo debo hacer es utilizar el formato del trío como eje conceptual para el desarrollo de los sucesos en la trama de personajes naturalizados, porque de esta forma vamos a entender motivaciones de algunos personajes, qué pasa por la mente de ellos, cómo actúan cada uno, etc. Sin embargo, si yo quisiera enfocar esto en una historia de combate, de tácticas, de estrategia pura, lo más probable es que yo tenga más efectividad en llegar a dar mi mensaje bien con personajes de rol, con personajes que se sepa poco de ellos, que actúen de cierta forma determinada sin que dejen de parecer forzados. Eso
va a ir en el autor cómo sepa colocarlos. Pero no necesariamente vamos a tener que saber las motivaciones de esos personajes, la vida de esos personajes, porque mi historia va a estar yendo sobre táctica, sobre guerra. Entonces mientras el personaje actúe de tal forma y vemos que aprende, genial. El mensaje final se va a dar sin problema alguno. No va a hacer falta estancarse en otros puntos que podrían desviar incluso el objetivo. Así que ahí tenemos dos ejemplos de cómo pueden funcionar estos tipos de personajes sin problema alguno. Ninguno es mejor que el otro desde un vamos, sino que va a depender de cómo podamos utilizarlos, colocarlos. De hecho, este concepto al día de hoy es muy mixto. De momentos se utilizan una introducción de personajes de rol junto a personajes naturalizados y cosas así. Bueno, acá quiero hacer una pausa para definir que también hay una pequeña diferencia entre personajes planos y el otro tipo de personajes redondos. ¿Por qué? Porque estos personajes planos, por ejemplo, se aplica a todo tipo de personajes, o sea, a uno individual o un conjunto entero de personajes, como podríamos decir en la ciudad de los Simpsons y sus personajes, y ahí aplicamos que es para todos esos personajes. Cuestión de que cuando yo hablo de naturalizados o de rol, es cuando hablamos de un grupo de personajes, es la diferencia. Sí o sí vamos a estar hablando de un grupo. Otro ejemplo al que podemos ir, más allá de la definición que he dado, se podría reforzar con el ejemplo de las chicas superpoderosas. Ahí tenemos un grupo de personajes que los podemos utilizar ya sea como rol o personajes naturalizados, dependiendo del desarrollo que le quiera dar el autor, entre tantas cosas. Así que bueno, no se debe confundir siempre esto con las series de deportes, porque aquí a veces lo que se quiere hacer es poner personajes que incluso son de relleno, que es otro tipo de función. El personaje de relleno está ahí justamente como lo que dice el nombre, para intentar no desvirtuar cosas lógicas en una trama. Para un ejemplo más claro, podría ser un anime de deportes, que este sea de fútbol, y agreguen a 2 jugadores, porque bueno, se dieron ya 9 jugadores desarrollados, pero necesitamos 2 para que el equipo juegue. Entonces estos personajes están de relleno para que no haya un hueco lógico que digan, hey, ¿cómo van a jugar 8 contra 11? Y cosas así. Sin embargo, son las series de deportes los que más tienden a usar los personajes de rol. Así que puede ser aplicable a cualquier tipo de historia y puede comprenderse en cualquier término siempre y cuando se defina desde un punto previo, se podría llegar a decir. Esto se puede traducir en una historia también como trasfondo, historia de personajes, y así generar pasos con ellos. Otra de las formas que se puede utilizar a personajes de rol y a la vez darle un poco de vitalidad es a través de las personalidades. Esto no se aleja de su definición de ser personajes que actúan con determinadas características para dar prácticamente un desarrollo en la trama y corresponder a un determinado tipo de acción. No se sale de esa definición, pero al mismo tiempo pueden tener algo de carisma o características que los haga genuinos, y eso es muy bueno. Un ejemplo concreto nuevamente podría ser el videojuego de Sonic Heroes, que utilizó esta temática justamente para generar equipos, afinidad, en el que cada personaje tenía algo determinado, no era muy profundo y eran característicos de ellos. De hecho, uno de los errores que se tiende a cometer cuando se quiere naturalizar a un personaje es terminar jugando con ciertos aspectos clichés y cosas así. Así que bueno, como conclusión, todo este tipo de formatos y fórmulas que se puedan utilizar va a depender del autor y todo va a depender del mensaje que se quiera dar. Sin embargo, no quieren decir que estos no puedan mezclarse, estos formatos, ni que tampoco
no puedan fallar. De hecho, lo más probable es que hayamos presenciado más fallas de esto que versiones bien ejecutadas. Así que, bueno, eso sería la conclusión de todo este tema.